canto que se llama Me dedico a ti, y espero que sea de bendición para ustedes en esta hora y para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿A quién daré toda la gloria? ¿A quién mis cantos todos cantaré? ¿A quién agradecer? ¿A quién cuando es mi cumpleaños y veo el día amanecer? ¿A quién veré su rostro un día y de quién mi alma se alimentará? ¿A quién agradecer? ¿A quién cuando me dio a mis hijos y los vi que sonreían? A ti, Señor Jesús, la gloria. A ti dedico todo lo que soy y a tu trono llegue la alabanza que sale de mi corazón. ¿A quién acudiré en mis pruebas? Y cuando enfermo esté, ¿a quién iré? ¿A quién agradecer? ¿A quién cuando la lluvia llega y todo empieza a florecer? A ti, Señor Jesús, la gloria. A ti dedico todo lo que soy y a tu trono llegue la alabanza que sale de mi corazón. A ti, Señor Jesús, la gloria. A ti dedico todo lo que soy y a tu trono llegue la alabanza que sale de mi corazón. Amén. Amén. A Él sea la gloria. Amén, hermanos. A ti, Señor Jesús, la gloria. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora para tener el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, donde tuvimos la lectura de la palabra de Dios, pero solamente vamos a leer un solo versículo para después entrar al mensaje de esta noche. Gracias por estar con nosotros. Estoy muy contento de que nos acompañen y tener una excelente asistencia en esta noche. Gracias, hermanos, por estar aquí. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, el versículo número 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Quiero hablarle, hermano, acerca de lo que yo he titulado la iglesia que impactó al mundo. La iglesia que impactó al mundo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por este día tan maravilloso que tuvimos en la mañana. Ahora te pido que nos hables a través del mensaje de tu palabra, Señor. Te ruego, por favor, mi Dios, que nuestros corazones estén listos para recibir tu mensaje y que toques, Señor, las fibras de nuestro corazón para poder hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos a hacer la clase de iglesia que tú esperas, Señor, una que trae la gloria a ti. Bendice este mensaje, habla a cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Una iglesia que impacta al mundo. Queridos hermanos, hoy cuando abrimos el libro de los Hechos, no estamos leyendo simplemente historias, simplemente cuentos, no estamos leyendo una historia antigua de la iglesia y nada más.
Estamos contemplando el modelo divino de una iglesia llena del Espíritu Santo. Contemplamos una iglesia que a Dios le agrada. Contemplamos una iglesia que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Si le bajas poquito, por favor, a la chimenea para que no se quemen los cachetes, mis hermanos. Cuando leemos el libro de los Hechos, entonces estamos viendo una fotografía, un retrato de la congregación, hermanos, que a Dios le agrada. Y es que en nuestros días, hermanos, es a veces muy diferente a como lo era en aquellos días. Ellos no solamente asistían a reuniones por asistir, sino que cada vez que lo hacían, impactaban a sus alrededores. Sus vidas eran impactadas, sacudían ciudades enteras con el poder de Dios cuando la iglesia se reunía. Y hoy vivimos en una generación, hermanos, que está obsesionada con la apariencia. Muchas iglesias buscan impactar al mundo con sus construcciones, con sus recursos humanos, con estrategias modernas, entretenimiento, plataformas, luces, con bailes, con eventos deportivos o quizá teatrales para impactar, según ellos, al mundo. Pero el libro de los Hechos nos habla acerca de lo que realmente una iglesia impactó al mundo. Una iglesia que impactó al mundo. Y aquella iglesia lo hizo sin nada de estos recursos de los que acabo de mencionar. Ellos no tenían edificaciones impresionantes. Ellos no tenían influencias políticas, no tenían tecnologías, no había luces de colores, tampoco había un escenario, no era un pastor rockstar tatuado con su vestimenta moderna, sin corbata ni nada de eso. Ellos tenían la misma presencia de Dios. Aquella iglesia no dependía de la creatividad humana, no dependía de lo que alguien hiciera, sino del poder del Espíritu Santo. No caminaba porque emociones llegaban e iban. Estaban sostenidos por verdaderas convicciones. Estaban plenamente convencidos de agradar a Dios y no al mundo. ¿Y qué resultado tuvimos de esa primera iglesia en Jerusalén? El resultado fue más que extraordinario. El evangelio llegó atravesando ciudades. El pecado era confrontado. Los corazones eran quebrantados. Miles de convertidos. El infierno, las puertas del infierno no prevalecieron contra la iglesia. El nombre de Jesús era exaltado. Se convertían decenas y miles de personas, cientos de bautizados, si no es que miles de bautizados. La pregunta esta noche no es si somos una iglesia activa, sino si somos una iglesia poderosa. Una iglesia que impacta. Una iglesia donde Cristo tenga el primer lugar. Porque una iglesia puede tener actividad, una iglesia puede estar organizada, pero no tener el fuego de Dios. Puede tener reuniones sin la presencia de Dios. Puede tener multitudes y aún así estar espiritualmente vacía. Y no queremos ser una iglesia así. Queremos ser una iglesia que impacta a Cuenca, hermanos. Pero no del lado ostentoso o del lado de vanidad, sino que queremos impactarla con el evangelio. El libro de Hechos capítulo 2 nos muestra las marcas que una iglesia verdadera impacta al mundo. Si queremos ver avivamiento en Cuenca, en nuestros hogares, en nuestro Ecuador, en nuestra generación, debemos volver a aquellas prioridades sencillas que la iglesia tenía, aquellas que se han olvidado con el tiempo, donde ahora en lugar de parecer reuniones cristianas, parecen conciertos de entretenimiento. Pareciera que son show, pareciera que es cualquier otra cosa, menos una adoración como la que encontramos en la Biblia. Así que vamos a ver rápidamente cuáles son esas características y saber si somos una iglesia
que impactará al mundo con el Evangelio, si impactaremos a Cuenca con nuestra vida. Mire en primer lugar, vea otra vez ahí, Hechos 2, el versículo 42. Mire lo que dice la primera parte, hasta la primera coma. Ahí tenemos la primera característica de una iglesia que impactó al mundo. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban. La palabra perseveraban habla de constancia inquebrantable. Habla de permanecer firme sin desviación a la enseñanza de los apóstoles. Aquellos creyentes a los cuales nos relata el libro de los Hechos entendían que la vida cristiana no se sostiene por emociones momentáneas, sino que se sostiene por las verdades eternas que están escritas en la palabra de Dios. Y si vamos a ser una iglesia que va a impactar al mundo, que va a impactar a Cuenca, debemos ser una iglesia que persevera en la doctrina de Dios, en la doctrina santa. Ellos, hermanos, estaban convencidos, perseveraban en la enseñanza. Por eso es que buscaban la palabra, por eso es que escuchaban enseñanza, por eso aprendían doctrina, porque sabían que una iglesia fuerte nace con una Biblia abierta, hermanos. Y aquí no venimos, como he dicho antes, a ser entretenidos. Aquí no venimos a perder el tiempo. Aquí venimos porque se expone la palabra de Dios, porque predicamos las verdades de Dios. Hay veces que no nos va a gustar, nos va a incomodar. Hay veces que nos van a pisar los callos de lo que andamos haciendo. Pareciera que alguien le dijo al pastor mi vida. ¿Y quién le contó al pastor mi vida? Todo lo que dijo soy yo. No es que el pastor tenga habilidades extraordinarias, es que la poderosa palabra de Dios se aplica en tu corazón como una espada penetrante. La iglesia poderosa del libro de Hechos entendía que la doctrina no es opcional, la doctrina es vital. Cristo oró en Juan capítulo 17, no vaya allá, versículo 17. Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y si hay algo que necesitamos, querida iglesia, tener en cuenta, en mente, es que tenemos que perseverar en la palabra. La palabra limpia nuestras vidas. La palabra corrige, la palabra transforma, la palabra fortalece. Una iglesia sin doctrina va a estar confundida. Un creyente sin una Biblia va a estar confundido, debilitado. Un hogar sin las escrituras está desmoronándose tarde que temprano. Por eso es que Satanás siempre busca atacar nuestro tiempo devocional. Por eso es que ataca la predicación, ataca la enseñanza. El diablo sabe que una iglesia llena de Biblia es difícil de destruir. Necesitamos perseverar en la doctrina de la palabra de Dios. Hermanos, va a haber gente que va a decir que son anticuados, que somos anticuados, que deberíamos modernizarnos, que nuestra música es anticuada y aburrida. ¿Por qué no le ponemos un par de bombos o batería? ¿Por qué no le ponemos más ritmo para que llame la atención de los demás? Va a haber gente que va a decir, tu Biblia es anticuada, ¿por qué no tienes una versión más moderna? Tengo noticias, debemos perseverar en la doctrina. La doctrina nos mantiene firmes en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo que está buscando desviarte. La iglesia de Jerusalén vivía rodeada de persecución. Les recuerdo que a partir del capítulo número 5 encontramos a la iglesia siendo perseguida, a Pedro y a Juan siendo detenidos, puestos en la cárcel por haber predicado. Luego tenemos a Esteban, que fue llevado fuera y apedreado, primer mártir de la iglesia. Y luego Saulo levantó una gran persecución contra la iglesia y todos fueron esparcidos por todas partes, excepto los apóstoles. Y esa persecución, la iglesia vivía en una presión grande. Sin embargo, permanecían firmes porque estaban bien arraigados en la verdad.
Efesios capítulo 4, no pierda Hechos, vamos a regresar ahí. Pero mire cómo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 y el versículo número 14. Efesios 4:14 dice, ¿están ahí, hermanos? Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El apóstol está diciéndole a los de Éfeso, hermanos, no sean unos niños fluctuantes, cambiantes. No sean como la ola del mar y que son engañados por falsas doctrinas. Necesitan estar agarrados, necesitan estar cimentados en la verdad. Porque hay muchas falsas doctrinas y enseñanzas por todas partes. No ha habido una época en la historia de la iglesia donde sea más atacada la doctrina que en nuestros días. Y el diablo tiene una herramienta tan poderosa que se llama internet, que se llaman redes sociales, TikToks, Instagram, YouTube, y ahí vienen las falsas enseñanzas y ahí están los cristianitos consumiendo esa información incorrecta y ahora ya están dudando de su salvación. ¿Será que no se pierde? ¿Será que debo de diezmar? ¿Será que debo de ir a la iglesia? ¿No será que yo tendría que reunirme los sábados? Y tantas doctrinas que empiezan a confundir porque no están bien cimentados. Todavía somos niños fluctuantes, llevados por cualquier enseñanza que nos digan, cuando deberíamos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y si vamos a ser una iglesia que impacta al mundo, necesitamos comer la Biblia, cenar la Biblia, desayunar la Biblia. Debemos leerla incansablemente, dejar que el poder de la palabra nos consuma, hermanos. Jamás vamos a exagerar en cuanto a conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, retén las sanas palabras, retén, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los de Tesalónica, examínenlo todo y retengan lo bueno, porque hay cosas que no son correctas. La sana doctrina produce estabilidad espiritual, pero el problema es que muchos creyentes son llevados por vientos doctrinales por todos lados. Un video los confunde, un falso maestro los arrastra, una prueba los derriba, el Luis Toro los hace temblar. A mí me da risa ese hombre. Pero cuando un creyente no conoce la Biblia, entonces empieza a dar rodilla con rodilla y a tomarse las uñas, cuando deberíamos discernir, deberíamos resistir, deberíamos permanecer en la sana doctrina, mis hermanos. La primera iglesia era una iglesia que perseveraba en la doctrina, conocían las verdades, efectuaban la palabra de Dios. No solamente eran oidores olvidadizos, eran hacedores de la palabra, porque el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ellos no solo escuchaban sermones, ellos vivían lo que aprendían, y eso impactó a Jerusalén y a todos los alrededores. Tenemos que tener iglesias que sigan la sana doctrina. Hoy hay iglesias llenas de información, pero vacías en la obediencia. El cristiano no solamente necesita conocimiento, necesita una transformación, necesita vivir esa vida. La verdadera doctrina, cuando la tenemos, debe cambiar nuestras conversaciones, debe cambiar nuestros hogares, nuestros hábitos, nuestros corazones. No podemos volver atrás. Si vamos a hacer una iglesia que impacta a Cuenca, que impacta el mundo entero, será cuando perseveremos en la doctrina, cuando conozcamos la doctrina
Y yo quiero felicitar a todos aquellos que están en un curso de discipulado y quiero animarlos a continuar, para perseverar, para conocer la doctrina, para enraizarnos en la fe de la palabra, para no ser cristianitos de plástico o de cristal que con cualquier prueba se quebran, sino que seamos como aquellos de Jerusalén que a pesar de ser amenazados de muerte, seguían predicando por el templo y por las casas, todos los días con perseverancia. Que seamos de aquellos que estaban dispuestos a ser quemados en una hoguera de ser necesario por la sana palabra de Dios. Necesitamos perseverar en la doctrina. En segundo lugar, y son 4, llevamos a la mitad, empezando el segundo punto, claro. Vea Hechos capítulo 2, volviendo otra vez. Ya unos estaban alegrando, ¿verdad? Yo entiendo que usted ha entendido cuando usted me dice amén. Entonces, si ya va entendiendo, rapidito acabamos. Si no dicen amén, pues no. Hechos 2:42, mire lo que dice ahí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire la segunda característica de una iglesia que impacta al mundo. Dice ahí, en la comunión unos con otros. No solamente perseveraban en la doctrina, pero perseveraban en la koinonía. La palabra comunión es la palabra griega koinonía. Y la palabra koinonía habla de unidad espiritual, de compañerismo profundo, de participación mutua. La iglesia de Jerusalén no era una reunión fría de personas que no se hablaban, desconocidas, que solamente tocaban un asiento y salían y no se volvían a hablar durante toda la semana. Era una familia espiritual. Y si vamos a ser una iglesia que impacta como la iglesia primitiva de Jerusalén, necesitamos, hermanos, amar sinceramente a los hermanos de la iglesia. Porque la Biblia dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. ¿No se sabe ese versículo? Mírelo por favor en el libro de Juan, capítulo 13, el versículo 35. Juan capítulo 13 y el versículo 35 dice la Biblia, desde el 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero luego añade, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos para con los otros. Por eso es que Pedro decía, hermanos, debemos amarnos unos a otros entrañablemente. Por eso Pablo les dice a los de Éfeso, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y si vamos a ser una iglesia que impacta, necesitamos tener amor y unión entre hermanos. Ya no hay lugar para críticas entre nosotros. Ya no hay lugar para estar tirándonos unos a otros, criticándonos unos a otros, peleados unos con otros, ni siquiera poderse saludar unos con otros. Yo he estado en reuniones, en iglesias donde hay grupitos y ni siquiera se hablan. Pareciera que son los Fernández contra los Ramírez, los Loyola contra los Hernández, y pareciera que no son una misma iglesia. Y la iglesia de Jerusalén no tenía esas divisiones. Todos podían saludarse, todos podían ayudarse porque se amaban entrañablemente. El mundo está acostumbrado al odio, al orgullo, al egoísmo, pero como cristianos necesitamos entender lo que ellos entendieron. En la vida cristiana ya no hay lugar para egoísmo, ya no hay lugar, hermanos, para el orgullo. Ahora como cristianos se ayudaban, lloraban juntos, servían juntos, oraban juntos. El amor es la verdadera evidencia de que somos hijos de Dios. Y si vamos a ser una iglesia que impacta, necesitamos ser una iglesia que permanece unida, que se apoya, que se duele. Mire, hermanos, hay veces que los hermanos están padeciendo cargas, enfermedades, y usted lo sabe y usted no le importa.
no ora, ni le visita, ni mucho menos le ayuda si está en sus posibilidades. Cuando debería ser todo lo contrario. Deberíamos saber si el hermano Alejandro está pasando por una situación. En ese momento, si yo puedo hacerlo, tengo que hacerlo. Es mi hermano. Si él necesita, yo tengo que orar, tengo que ayudarle si está en mis posibilidades. Me tiene que doler. Yo no puedo ser indiferente ante lo que le pase a cualquiera de ustedes, porque somos hermanos. Somos hermanos. Por eso es que aquellos hermanos compartían sus cargas. Y no es lo que Pablo dice en Gálatas: sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿No deberíamos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran? ¿No dice la Biblia: ninguno busque su propio bien, sino el de los demás? Muchos llegan a la iglesia y se van igual. Nadie los saluda, nadie los escucha, nadie les llama, nadie los invita, nadie los sonríe, porque ya tengo mi propio grupito y no voy a incluir a nadie más. La iglesia no era así, hermanos. Mire qué oportunidad nos ha dado el Señor. ¿Cuántos visitantes no hemos tenido estas 3 semanas? Cada semana hemos tenido por lo menos 5, 7, 10, 12 visitantes por primera vez. Gloria a Dios que cada semana hemos tenido gente que nos acompaña. Es aquí donde deberíamos demostrar el amor de Dios. Es de aquí donde deberíamos de servirles con amor, que vean la diferencia. Ya están acostumbrados a ser rechazados, a ser odiados, a ser menospreciados, a ser un cero a la izquierda. Pero cuando vienen a nuestra iglesia, ellos deberían sentir la coinonía de nuestra iglesia, la armonía de nuestra iglesia. Deberían sentirse contentos, a gustos, deberían querer más, deberían querer regresar. Pero muchos de nosotros somos tan egoístas que solo pensamos: tráiganme el plato a mi mesa. Pastor, necesito más jugo. ¿Y cuándo nos vamos a parar a servir a nuestros invitados? ¿Cuándo nos vamos a poner a servir juntos para impactar a Cuenca con la coinonía que tenemos, hermanos? La iglesia poderosa no es la que tiene las mejores instalaciones, los mejores transportes, la mejor economía. Es la que refleja mejor el corazón de Jesús, el corazón de amor, el corazón de servicio. No solamente, hermanos, permanecían unidos, se apoyaban. Estos hermanos estaban unidos a pesar de las pruebas. Un cuerpo, una fe, un bautismo. El Señor Jesucristo oraba en Juan 17 para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Satanás sabe que una iglesia dividida pierde poder. Satanás sabe que una iglesia que no está unida, que no se apoya, que no se ama, entonces, hermanos, perderá su poder de impactar a Cuenca. Seremos como todas las iglesias que están llenas de gente pero vacíos. Por eso es que el diablo ataca las relaciones. Por eso es que ataca los matrimonios, las amistades. Por eso es que surgen los problemas, para que haya división, para que no sigamos adelante. La unidad, hermanos, será una característica de la iglesia que impactó al mundo. ¿Es usted así? ¿Piensa usted en los demás? ¿Está dispuesto a ayudar, a colaborar para que las cosas sigan adelante? Una iglesia, hermanos, que impacta al mundo es una iglesia que estaba libre de odio, egoísmo, división. Veían personas sirviéndose, ayudándose. Veían personas decir no ser suyo nada propio de lo que poseían, sino que lo vendían y lo traían a los pies de los apóstoles. Y dice la Biblia que se repartía a cada uno según su necesidad. La iglesia de Hechos tenía sensibilidad espiritual. Tenían compasión unos para con otros. Tenían interés genuino por la vida de las personas. La iglesia, queridos hermanos, debe mostrar ese amor los unos para con los otros. No permita que Satanás cause división en la iglesia. Y no sea usted un instrumento de Satanás para que haya divisiones. Ay, esa hermana me cae gorda. Ay, cada vez que sirve,
me da bien poquito. Ay, hermanos, no permita eso. No permita la división. Todos somos de la familia de Dios. No debe de haber una persona a la cual Ulises no pueda conversar con cualquiera de nosotros. Y que no le hagamos un fuchi. No, nadie debería ser así. Todos deberíamos estar abiertos para hablarnos y amarnos, compartir nuestras cargas, nuestras necesidades, permaneciendo unidos ante cualquier adversidad. Queridos hermanos, yo deseo que seamos esa clase de iglesia, que cuando alguien de ustedes esté pasando por una necesidad, toda la iglesia se une para apoyar. Amén, hermanos. Amén. Toda la iglesia le visita en el hospital. Toda la iglesia da una pequeña ofrenda para poder sacarte adelante. Que tú te sientas arropado. Hermanos, el amor sea sin fingimiento, dice la Biblia. Que no nos amemos nada más de lengua, que nos amemos de hecho y en verdad. Amén. ¿De qué sirven tus palabras vacías si no haces nada por tu hermano? Queridos hermanos, no permita que haya división entre nosotros. La tercera característica de una iglesia poderosa, mire, vuelva a Hechos capítulo 2, estamos en el versículo 42. Dice, y perseveraban, la primera dice, en la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión unos con otros. Y luego dice, en el partimiento del pan, y dice, y en las oraciones. La tercera característica que veo aquí no solo es que partían el pan juntos con alegría y sencillez de corazón, sino que era una iglesia que oraba con poder, hermanos. Y en las oraciones no solo perseveraban en la comunión, no solo perseveraban en la doctrina, perseveraban en el poder de la oración. La iglesia del libro de Hechos dependía completamente de Dios. No confiaban en sus recursos humanos o en sus carismas o en sus instalaciones o en sus recursos. Confiaban en el poder del Espíritu Santo. La oración para ellos era una prioridad. No era una opción. No era si estoy bien, si me siento bien. No, para ellos orar era como respirar. Era necesario, una dependencia total. Porque el Señor nos dice, perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias. Y Tesalonicenses nos dice, orad sin cesar. El Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Muchos creyentes dicen amar a Dios, pero ni oran, ni hablan con Él. Una iglesia que deja de orar empieza a confiar en la carne. Empieza a confiar en sus propios métodos y Dios es excluido, como en el libro de Apocalipsis capítulo 13. ¿Se acuerda? Que el Señor le dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Pero a quién se lo estaba diciendo? ¿A los incrédulos? No. Se lo estaba diciendo a una iglesia. Esa iglesia ya había sacado fuera al Señor. Seguían funcionando como iglesia, pero habían sacado al Señor de la iglesia. Qué tristeza es eso. Y cuando dejamos de orar, dejamos de depender del Señor. Si vamos a ser una iglesia que impacta a Cuenca, debemos ser una iglesia que ora con fervor. Por eso le tenemos estas oraciones en los hogares, para orar, hermanos, simplemente una hora. Ore en su casa, tenemos veladas de oración, podemos venir a orar como iglesia para que el poder de Dios descienda. Porque la oración del justo puede mucho. Porque el Señor les dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El libro de los Hechos es una muestra de lo que hace una iglesia que ora. Podemos encontrar resultados sobrenaturales nacidos en reuniones de oración. Podemos encontrar que las cadenas se rompieron. Podemos encontrar que Dios tocó corazones. Podemos ver milagros ocurriendo. Podemos ver temblores. La iglesia hizo que temblara la cárcel
porque oraban por los discípulos. La iglesia debe entender que la oración es la base del poder de Dios. Muchas iglesias modernas han sustituido la oración por 2 horas de alabanza y 15 minutos de predicación, de reflexión, donde pasa alguien vestido modernamente que en lugar de traer pantalones de hombre, traen mayones de mezclilla. Parece que se pusieron mantequilla o manteca de chancho y luego le hicieron durísimo para meterse esos pantalones. Y ahí están bien apretaditos predicando la palabra. No necesitamos esa clase. Necesitamos hombres de Dios en los púlpitos, hombres bañados de oración, que con denuedo prediquen la palabra del Señor. Pero sin oración usted no va a tener un pastor lleno del Espíritu Santo. Usted necesita orar por el pastor, necesita orar por los líderes, necesita orar por obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. La oración mantenía sensibles a aquellos hermanos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La oración no nada más cambia las circunstancias, como lo hemos dicho antes, también cambia nuestro corazón. La iglesia que ora, hermanos, es poderosa, llena del Espíritu Santo. La iglesia que ora se humilla, se quebranta. La iglesia que ora es llena del poder de Dios. Y si vamos a ser una iglesia que impacte a Cuenca, debemos ser una iglesia que ora. Que ora por los perdidos, ora por obreros, ora por recursos, ora para que Dios toque mi corazón, ora para que más vengan, para que todos los invitados que han venido se queden, se arraiguen, aprendan. Ore para que Dios nos use como iglesia. En último lugar, no solamente era una iglesia que perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, en la unidad, también perseveraban en la oración. Y en último lugar, mira el versículo 47 ahora, por favor. Estamos en Hechos 2, pero mira el 47. Alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En cuarto lugar, era una iglesia que impactaba al mundo con su testimonio. La gente, al verlos diferentes, al ver el cambio transformador, esa iglesia era luz, era sal. Esa iglesia empezó a hacer visible su fe. Hermanos, si lo he dicho antes, una bella frase que ha impactado mi vida y la de muchos es: la Biblia, la única Biblia que un incrédulo va a leer en algunas ocasiones, eres tú. Eres una Biblia viviente. Ellos no tienen Biblia ni la van a leer, pero ellos sí te van a ver a ti. Y te recuerdo que dice la Biblia: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un tacho, sino en lo alto para que alumbre a todos. Así alumbre vuestras buenas obras para que glorifiquen a vuestro Padre. La gente está viendo, está contemplando, y aquellos hermanos tenían un cambio tan poderoso que los demás eran impactados. ¿Qué te pasó, Jesús? ¿Qué te pasó? Tú no eras así. ¿Por qué ya no has venido a echarte unas bielas en el partido de fútbol? Si tú venías aquí y aquí hablábamos de esto y de lo otro, ¿por qué ya no vas al cisne? ¿Por qué ya no vas a tal o cual fiesta? ¿Qué te pasó? Ellos tienen que ver un cambio. Debemos ser irreprensibles y sencillos, manteniendo vuestra conducta santa delante de los incrédulos para que sean impactados en el tiempo de la visitación. No solo predicaban con palabras, los hermanos de Hechos predicaban con su vida. Y el evangelio era visible en su carácter, su generosidad, su pureza, su amor, su andar fue diferente.
Por eso se impactaron con esta iglesia. Ahora yo me pregunto si en tu trabajo ya se impactaron ahora que eres cristiano. ¿Ya se dieron cuenta que eres hijo de Dios? ¿Ya se dieron cuenta que tú eres heredero y coheredero con Cristo? ¿Ya se dieron cuenta o hablas igualito que ellos y no hay diferencia? Qué tristeza sería. Miren, hermanos, la otra vez estaba yo, creo que recogiendo a la hermana Edive, o no me acuerdo qué pasó, pero yo pasé por ahí, por ese lugar, creo que ya les había contado esto, o a alguien le conté, por la Chola Cuencana, donde están las pobres mujeres que venden su cuerpo por unas cuantas monedas, ¿verdad? Y están mal vestidas, obviamente, porque están enseñando mercancía, así como en un exhibidor, como tienen en un refrigerador de vitrina, para que vean el producto y lo compren, porque están a la venta, son mujeres que están a la venta, y cualquiera puede ir y comprarlos. No vayan ahí, hermanos, Satanás los va a arruinar. Pero luego yo estaba pasando por ahí, trato de evitar la mirada a esas mujeres, pero luego vi cruzar a otras de este lado. Pero esas no vendían su cuerpo, pero igual estaban vendiéndose, estaban mostrando. Y yo dije, ¿y cuál es la diferencia de esta que no cobra, enseña sin cobrar, y esta que enseña y cobra? No hay diferencia, se visten igual. ¡Qué tristeza! Pero más tristeza sería que una hija de Dios se vistiera para mostrar su cuerpo. Que una hija de Dios estuviera vestida igual que las incrédulas, igual que las impías, igual que ellas, queriendo lucir su sensualidad para atraer la mirada de los hombres. Ay, pues ellos son bien babosos, allá ellos, yo estoy... No, hermano, no podemos pensar así. No sea tan inocente, por favor. Porque al vestir incorrectamente llama la atención de esos hombres perversos, esos lobos rapaces que solamente están pensando en una depravación. Así no eran las hermanas de aquel tiempo. Ellas cambiaron su vida. Estos hermanos cambiaron su actitud tanto que los demás fueron impactados con el cambio que hubo en ellos. Y así debería ser con nosotros. Queridos hermanos, ustedes están, y todos estamos en lo recio de la batalla. Ahí en tu universidad, Ulises, ellos tienen que ver un joven diferente. Ahí en el taller mecánico, ellos deben de ver un hombre correcto, un hombre recto, un hombre de verdad. Ahí vendiendo donas, ahí vendiendo canguil, ahí en la tienda, ahí en donde quiera que estemos. Ahí armando una ventana, ahí trabajando, donde quiera que estemos, la gente debe de ver una diferencia en nosotros. Así tenemos que impactar a Cuenca y al mundo con nuestra manera de vivir. ¿Está usted impactando a Cuenca? ¿Cómo lo conocen en el trabajo? ¿El chismoso? ¿El mentiroso? ¿El lagarto? ¿El cocodrilo? ¿Cómo lo conocen ahí? ¿Verdad? El dálmata, algunos les dicen también. ¿Y por qué el dálmata? Que por perro y manchado. Y por muchas otras cosas. Que no sea así. Tenemos que hacer la diferencia. Amén, hermanos. Amén. Ellos no solamente con su testimonio impactaban, pero también tenían pasión por las almas. Ya casi terminamos. Présteme su atención. Me quedan unos minutos. Ellos recibieron en el libro de Hechos un mandato que está por encima de todos los demás. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos 1:8. Ellos recibieron, hermanos, la instrucción del Señor antes de ascender. La iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, entendía que la gente sin Cristo está perdida eternamente. Por eso es que ellos encendieron su fuego por predicar el evangelio. Por eso evangelizaron con urgencia. Y hoy necesitamos creyentes que lloren por las almas, que se preocupen por la perdición de ellas. Que no vivan, hermanos, cómodos en sus hogares, indiferentes ante lo que lo pasa en el mundo. Que amemos como Cristo amó a las almas. Que las veamos con compasión,
como ovejas descarriadas que no tienen pastor. Una iglesia llena del Espíritu Santo siempre tendrá carga por los perdidos. No podemos ser una iglesia que agrada a Dios y no predicar el Evangelio. No podemos ser una iglesia que agrada a Dios y que se encierra en sus puertas sin predicar el Evangelio. Y Dios respaldaba a aquella iglesia. Por eso es que la Biblia dice, alabando y teniendo favor con el pueblo. El crecimiento de una iglesia, hermanos, no era manipulado por números inventados o por obra humana. El incremento de la iglesia en el libro de los Hechos, que pasó de 120 a 3,000 y luego a 5,000, 8,000 y luego a una gran multitud, era por el poder de Dios. Cuando una iglesia ama la palabra, vive en santidad, ora, evangeliza, Dios añadirá a nuestra iglesia. La iglesia de Hechos impactó al mundo porque Cristo era el centro absoluto de ellos, hermanos. No era una iglesia perfecta, pero una iglesia rendida. Una iglesia que entendía. Así que esta noche, para concluir, quiero hacerte unas preguntas. ¿Dónde está tu fuego por Dios? ¿Dónde está tu hambre espiritual? ¿Dónde está tu pasión por las almas? ¿Dónde está tu vida de oración? ¿Dónde está tu obediencia a la palabra de Dios? La necesidad más grande en nuestros días es que tengan una iglesia que les impacte. Debemos ser luz en las tinieblas, luminares en medio de las tinieblas, un faro que ilumina para que vengan a conocer a Cristo. Necesitamos una iglesia que persevere en la doctrina, persevere en la comunión, persevere en la oración, pero persevera en la evangelización. Una iglesia encendida puede transformar Cuenca con el Evangelio. Y quizá el próximo avivamiento que Ecuador necesita puede salir de la Iglesia Bautista Fundamental Bethesda. Puede comenzar en esta noche en un corazón rendido a Dios. ¿Es usted parte de una iglesia que impactará al mundo? ¿Es usted un miembro que impactará al mundo con su conducta, con todo lo que ya hemos visto? Si no es así, vamos a proponerlo el día de hoy. El Dios nuestro nos ha bendecido tanto estos días, pero tenemos que seguir impactando a Cuenca, al mundo entero. Vamos a orar. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y bendito Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado de escuchar tu palabra. Sin duda alguna estamos lejos de ser esa iglesia como la que era en Jerusalén en los primeros días, la iglesia primitiva. Pero con tu ayuda y poder podemos ser esa clase de iglesia.